Una proposición que compromete al Centro Democrático de que Colombia no entregue 1 milímetro del mar al este del meridiano 82. Señoras y señores, ahora sí, a continuación, palabras del expresidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. El presidente... Estimados convencionistas, yo me siento muy emocionado al haber escuchado las palabras de quienes emulan para ser nuestro candidato a la presidencia de la República. Me veo en la obligación de leer unos renglones a ustedes, pedirles que miren este papel. Lo escribe desde el corazón, simplemente como un ejercicio de tarea de cumplimiento del deber. Antes debo decir lo siguiente: uno de nuestros candidatos en uno de los talleres democráticos informó que de ser el presidente de la República, la noche del 7 al 8 de agosto del año 2014, pasará a bordo de una embarcación de la Armada Nacional sobre el meridiano 82. Todos nuestros precandidatos han adherido a ello. Janet Archibald transmita a los compatriotas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, a los soldados de Colombia que están en Los Cayos, que aquí hay una decisión del alma de que Colombia no entregue 1 milímetro cuadrado de ese mar. Hace un siglo se perdió Panamá, y no se perdió solamente por la política del gran garrote del presidente Roosevelt, sino por la política del gran descuido del gobierno nacional. Creo que es mejor para Colombia tener varias décadas de tensiones diplomáticas que entregarle a las nuevas generaciones el mapa de la patria mutilado. Hoy se pierde el mar de San Andrés, mañana se pierde a San Andrés. Como ustedes saben, y según el reglamento en el punto 45, los padres de familia que tengan hijos activos en la policía, en el ejército y demás organismos de seguridad del Estado deberán vender sus bienes y abandonar el área. Esto impone la terrorista FARC a sangre y fuego en el Putumayo. Los soldados y policías de Colombia representan con la Constitución los apoyos fundamentales de la democracia. Los soldados y policías de Colombia no pueden ser nivelados con terroristas. Los terroristas son terroristas y no actores del conflicto. Muy estimados convencionistas, muchas gracias por aportar su esfuerzo a esta lucha, que solamente vale la pena si contribuye bien a la patria. Hace 4 años había más crítica política al gobierno, más independencia de medios de comunicación, había más conflicto político y también menos conflicto social. El 70% de los ciudadanos tenía optimismo y credibilidad en las instituciones. En los últimos tiempos, mientras los escritos públicos y los comentarios de televisión y radio abandonaban la independencia, silenciaban la crítica y se apertrechaban en la alabanza, los ciudadanos empezaron a estar confusos por la contradicción entre los hechos de inseguridad que de modo creciente los afectaban
y la imagen opuesta que insistía en dar el gobierno, empeñado en ocultar el deterioro. Pero, como debe ser, los hechos terminaron imponiéndose sobre la publicidad. Hoy hay dos sentimientos de opinión, uno de preocupación por el retroceso y otro, encarnado en esta reunión, de firmeza en la lucha para recuperar el rumbo de la patria, que iba mejor, con limitaciones y dificultades, pero con claridad en el horizonte. Cinco tareas nos esperan para rescatar la seguridad. Primera, recordar y restablecer la fe ciudadana en la seguridad como valor democrático y fuente de recursos, y en la paz como hija de la seguridad, en la paz como esquiva a la impunidad que siempre es partera de nuevas violencias. Segunda tarea, recuperar la motivación de los soldados y policías de Colombia, que junto con la Constitución y la ciudadanía son el fundamento en el cual reposa la seguridad. El Congreso, nuestras Fuerzas Armadas están humilladas, encarceladas y sin esperanza. El Congreso y el Gobierno, con cambio de opinión, repentino e inexplicable, cambio de opinión del Gobierno, degradaron a nuestros soldados y policías a la condición terrorista de victimarios reales y potenciales. Y los terroristas han sido promovidos al grado de actores del conflicto. El efecto jurídico es perverso y contundente. Es igual que el soldado policía en cumplimiento del deber cause la baja del terrorista o que por acción de este el soldado o el policía sea asesinado. Asesinatos de soldados y policías de Colombia que a diario se repiten, sin conmover al Ejecutivo ni alterar el diálogo de La Habana, cuya única posibilidad de suspensión sería por razones de cálculo electoral, a fin de esconder hasta más allá de las elecciones aquellos secretos que por el temor causado el gobierno y sus negociadores responden con apaciguamiento al terrorismo cínico y desafiante que amenaza con revelarlos. La única esperanza que el gobierno ofrece al efectivo o posible encarcelamiento de nuestras Fuerzas Armadas es el beneficio de extenderles las normas de impunidad que atraen al terrorismo. Por supuesto que es una afrenta adicional al honor militar y policivo. Tenemos el deber de promover una solución al encarcelamiento de nuestros soldados y policías. Consideramos la alternativa de una norma constitucional que por hechos de servicio o inherentes ocurridos entre fechas definidas permita para ellos la libertad condicional con requisitos para recibir y mantener el beneficio. Además, debería analizarse la posibilidad de un tribunal transitorio o de un recurso excepcional que revise los casos con la participación de jurados de conciencia ajenos a sesgos políticos. Colombia debe evitar que siga perdiendo la moral de las Fuerzas Armadas, que es el principio del marchitamiento de la confianza que habían ganado de la ciudadanía. Tercera tarea, fortalecer la integración entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Propósito, entre los fundamentales de aquellos 8 años, fue elevar el prestigio de las Fuerzas Armadas, cimentado en la confianza y el afecto popular. 4.600.000 cooperantes, sin armas y provistos de teléfonos y voluntad de comunicación, se enlistaron para informar a las autoridades uniformadas. Era el vínculo para construir confianza ciudadana y transparencia en la eficacia de la acción armada institucional. El esquema se ha perdido por falta de gerencia. Hoy hay temor y, de nuevo, desencanto o desinterés para denunciar. La cooperación ciudadana con las Fuerzas Armadas fortalece la seguridad institucional. Su ausencia la debilita y abre el camino a la dañina sustitución del Estado que aquí quiso hacer el paramilitarismo, desmontado por nuestro gobierno, paramilitarismo que hoy pretende resurgir
como justificación de la acción delictiva de las bandas criminales BACRIM. Caso delicado para observar es el nacimiento en algunos estados mexicanos de grupos de autodefensa sustitutivos del Estado que seguramente derivarán en el delito. Observaba durante nuestros gobiernos el positivo cambio de actitud ciudadana frente a los soldados y policías, cuando en las carreteras para saludarlos, niños o humildes compatriotas vendedoras de artesanías con corazón latiente agitaban la bandera tricolor. En efecto, esto era lo contrario de lo sucedido a varias generaciones, que presionadas por ideas políticas, por la universidad y la difusión guerrillera, habían sido indiferentes o miraban a las Fuerzas Armadas incluso con desprecio. No ha sido fácil construir afecto por los soldados y policías, pero puede ser más difícil reconstruirlo de no actuar a tiempo. El carácter partidista de nuestros ejércitos hasta el final de la Guerra de los 1000 días en 1902, el carácter partidista de nuestra policía hasta su unificación y nacionalización en los años 50, dejaron en muchos la huella de confundir la civilidad con la antipatía por las Fuerzas Armadas. Más adelante, cuando la tolerancia devino en permisividad con los terroristas y estos en sus diferentes modalidades tomaron fuerza, un componente grande de la nación llegó a creer que la institución armada no recobraría la seguridad. Fue muy importante que la fe hubiera nacido, la misma que ahora quisiera perderse y que no lo vamos a permitir. En cuanto más avanza la tecnología, más se facilita la colaboración ciudadana efectiva. El centro democrático debe apersonarse que las ciudades y municipios se saturen de cámaras de seguridad de última generación, con control estatal único y proveídas por modalidades de acuerdos con particulares que eviten altos costos fiscales. Cuarta tarea: se requiere que el presidente de la República asuma el liderazgo, la construcción de la visión y el seguimiento diario de la política de seguridad. El discurso de la paz en desmedro de la seguridad desorienta, también desorienta la oferta de impunidad. La orden de combatir al terrorismo se ha neutralizado con la de asumir el asesinato de los soldados y policías como costo normal de las negociaciones de paz. La orden de combatir al narcotráfico se ha derogado con la noticia de que Colombia es el país con mayor porcentaje de universitarios consumidores de cocaína. Esta lamentable noticia es producto del asedio de narcóticos y terrorismo a colegios y universidades, resultante de la falta de autoridad y de la preferencia gubernamental por la legalización de la droga sobre el deber de aplicar la razonable política de la norma constitucional de 2009, que ordena llevar al consumidor al hospital o proveerlo con rehabilitación, adelantar arrolladoras políticas de prevención y conducir al narcotraficante o distribuidor a la cárcel. No se puede seguir abusando del profesionalismo y subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Profesionalismo y subordinación que hicieron que durante el siglo anterior Colombia se constituyera en el país latinoamericano con menos años de dictadura, 4 en total, mientras México, segundo en la calificación, tuvo 12 años de privación democrática. Necesitamos un presidente de Colombia que, en lugar de desorientar a las Fuerzas Armadas e igualarlas con el terrorismo, las quiera y las dirija. Quinta tarea: la patria demanda un Congreso que sin miedo ni vacilación apoye la seguridad como el conducto de la paz. Un Congreso que de manera ágil y periódica denuncie los hechos de inseguridad y haga control político sobre las acciones para combatirlos, precaverlos y erradicarlos en todo el territorio. No puede ser
que el discurso parlamentario de la paz siga de espaldas a la angustia ciudadana por la violencia. La justicia no se puede desvincular de la seguridad. Cada una es componente y concausa de la otra. Sin la una, la otra no se da. Sin seguridad que enfrente 15.000 asesinatos en un país de 47 millones de habitantes, no hay justicia que opere. Sin justicia es imposible la derrota del crimen y la garantía de sostenibilidad de la seguridad. Por regla, la justicia colombiana es respetable. Administrarla ha sido difícil y también heroico, en no pocas ocasiones, por el poder criminal del terrorismo. Sin embargo, hay problemas que deben corregirse. La independencia de la justicia no se afecta por la deliberación. Se anula esta independencia porque el Ejecutivo la suprime, como ha ocurrido en dictaduras electorales encabezadas por Venezuela. En nuestro país hay peligros por la manipulación del Ejecutivo, la presión de medios de comunicación, la avalancha de toma por la política o el temor de los integrantes de una rama del poder a retaliaciones de la otra. Preocupa observar que en algunos tribunales se forman bloques políticos que deciden sobre muchos casos, más por afinidad política que por sano raciocinio jurídico. Son necesarias más reformas para acelerar procedimientos, mientras que en Chile el proceso para hacer valer un contrato demora 70 días, entre nosotros toma 154 días. Agilizar sin desjudicializar o trasladar competencias a instancias arbitrales o administrativas, con rigurosa supervisión cuando estén de por medio los intereses del Estado, son opciones a examinar. La justicia debe ser un servicio por vocación de vida, por carrera, no un trampolín. Tenemos el deber de estudiar y de proponer una muy sensata reforma a la justicia. En los últimos 10 años, la inversión total en nuestra patria pasó de 22.000 millones de dólares a 90.000 millones. La inversión doméstica ha representado entre el 83 y el 90% de este gran total. El salto no fue fortuito y tomó tiempo. Ahora, a consecuencia del actual gobierno, resulta que los crecimientos en formación bruta de capital se han reducido del 17% del PIB en 2011 a 3.5% estimado para este año. Hay proyectos de inversión que expresan dudas por temor político al hecho de que el gobierno negocia el futuro de sectores productivos con la terrorista FARC, investida de poder constituyente para ser ratificado por referendo, coincidente con otras elecciones y sin entrega de armas por parte del terrorismo. Nos tocará afirmarnos para oponernos a ese referendo, estimados convencionistas. Llevamos más de 3 años de descuidos a sectores productivos como el agro y la industria. Las compensaciones a la revaluación se desmontaron porque el gobierno simplemente las consideró corruptas. En el diálogo con el terrorismo han sido igualados los empresarios honestos del campo con narcoterroristas y despojadores de tierra. En nuestros talleres democráticos ha surgido la propuesta de condonar deudas a pequeños productores del campo a condición de que cada año acrediten que han continuado produciendo. Las nuevas normas tributarias han derogado incentivos a la inversión y la ley que permitía los contratos de estabilidad tributaria también ha sido derogada. Esto ha dado señales de falta de seriedad y de coherencia con el